¿Alguna vez has sentido que, por más que gritas, el cielo parece de bronce? ¿Has sentido que tus proyectos, tu salud o incluso tu voz están atrapados detrás de un muro invisible que nada puede derribar? Existe una palabra, una sola palabra cargada de un poder tan antiguo como la creación misma, que no fue dicha para ser simplemente escuchada, sino para ser ejecutada. No es un ruego, no es una sugerencia, es una orden del cielo. Esa palabra es, Effatá. Hoy no estás aquí por casualidad. Si este vídeo ha llegado a tu pantalla, es porque algo en tu vida ha estado cerrado por demasiado tiempo. Tal vez sea tu camino financiero, tal vez sea un corazón que se ha vuelto sordo al amor, o quizás es tu propia fe la que necesita un despertar urgente. En los próximos minutos, vamos a desglosar el misterio de lo que sucede cuando el Maestro te mira a los ojos, suspira profundamente y lanza ese decreto divino sobre tu realidad. Te aseguro que, si te quedas hasta el último segundo de este relato, entenderás que el silencio que te rodea no es el final de tu historia, sino el escenario perfecto para el milagro más grande que jamás hayas presenciado. Prepárate, porque las cadenas de la imposibilidad están a punto de romperse. El cielo está dando una orden ahora mismo, y esa orden es que todo lo que estaba detenido, finalmente, se abra. Capítulo 1. El silencio que encarcela y el peso de la sordera del alma. Imagina por un momento vivir en un mundo donde el sonido no existe. No hablo solo de la ausencia de música o del murmullo del viento, sino de una desconexión total con el entorno. La historia que nos convoca hoy comienza con un hombre que habitaba en esa prisión de silencio. No podía oír las promesas de los hombres, pero lo que era aún más doloroso, tampoco podía expresar los anhelos de su propio corazón. Era un hombre sordo y tartamudo, alguien que vivía en el margen de la sociedad, atrapado en una celda sin barrotes pero con muros infranqueables. Esta sordera no era solo física, era un símbolo de lo que muchos de nosotros experimentamos hoy en día: la sordera del alma. ¿Cuántas veces te has sentido así? Rodeado de gente, pero profundamente solo en tu lucha. Intentas hablar, intentas explicar tu dolor, tus sueños de prosperidad, tu deseo de una familia unida, pero las palabras salen truncadas, nadie parece entenderte, y tú mismo pareces haber perdido la capacidad de escuchar la voz de la esperanza. Ese silencio es pesado. Es un silencio que encarcela, que te hace creer que tu situación nunca va a cambiar. En la Decápolis, aquel hombre era visto como alguien incompleto, alguien que simplemente ocupaba un espacio. Nadie esperaba nada de él. Quizás tú te sientas igual hoy, alguien a quien la vida le ha arrebatado la voz. Alguien que ha visto cómo las puertas se cierran una tras otra hasta quedar en una oscuridad absoluta. Pero el silencio tiene un propósito que el ruido no comprende. En ese aislamiento, el alma se prepara para un encuentro que no depende de las palabras humanas. El hombre sordo de nuestra historia no llegó a Jesús por sus propios medios, fue llevado por otros. Y esto nos enseña algo fundamental sobre la intercesión y la energía de la fe. Hay momentos en los que estamos tan agotados, tan sordos por los golpes de la vida, que necesitamos que alguien más crea por nosotros. Necesitamos que una fuerza superior nos tome de la mano y nos saque de la multitud. Porque el milagro, la mayoría de las veces, no ocurre en el bullicio, sino en la intimidad del retiro. La sordera del alma es peligrosa porque nos acostumbra a la derrota. Nos hace pensar que el no es la respuesta permanente de Dios. Nos hace creer que los cielos están cerrados para nosotros mientras vemos que para otros se abren de par en par. Sin embargo, lo que este hombre no sabía, y lo que tú debes empezar a comprender hoy, es que su silencio estaba a punto de ser interrumpido por la frecuencia de la eternidad.
Jesús no lo sanó frente a todos para buscar aplausos. Lo tomó aparte. Lo llevó a un lugar donde solo estaban él, su miseria y la fuente de la vida. Este primer paso es crucial para ti. Para que el Effatá ocurra en tu vida, debes estar dispuesto a salir de la multitud de voces negativas, de las noticias que te roban la paz, de las críticas de quienes no creen en tu potencial. Debes permitir que el Maestro te lleve aparte. El silencio que hoy te encarcela es en realidad la antesala de un estallido de gloria. Porque cuando el hombre llega al final de sus recursos, es cuando el cielo comienza a desplegar los suyos. Aquel hombre no podía pedir su sanidad, pero su presencia silenciosa era un grito desesperado que llegó al trono de la gracia. Tu dolor, ese que no sabes cómo explicar, ese que se queda atascado en tu garganta cuando intentas orar o manifestar tus deseos, no es ignorado. Dios no necesita que seas un gran orador, Él necesita tu disposición para ser tocado. La sordera que hoy experimentas en tus finanzas, donde no oyes noticias de abundancia, o en tu salud, donde solo escuchas diagnósticos desalentadores, es el lienzo donde se pintará la palabra más poderosa de la Biblia. No temas al silencio, pues es en el vacío absoluto donde la palabra de creación resuena con más fuerza. Este capítulo de tu vida, marcado por la limitación y la falta de comunicación con tu destino, está llegando a su fin. No eres un error de la naturaleza, ni estás bajo un castigo eterno. Eres el candidato perfecto para una intervención divina. El hombre de la Decápolis estaba a punto de descubrir que sus oídos no estaban dañados para siempre, sino que simplemente estaban esperando la frecuencia correcta. Estaba esperando la orden que viene de arriba, esa que no conoce imposibles. El peso de tu sordera está a punto de ser levantado, y el silencio que hoy te atormenta se convertirá en el testimonio que inspire a miles. Prepárate, porque el encuentro está por suceder. Y nada volverá a ser igual después de que el dedo de Dios toque tu realidad. Capítulo 2. El tacto de la divinidad y el despertar de los sentidos. El hombre sordo y tartamudo de la Decápolis no sabía que ese día su piel tendría un encuentro directo con él, creador de las estrellas. Jesús, al llevarlo aparte, no solo buscaba privacidad, buscaba una conexión que trascendiera las palabras que el hombre no podía oír. A menudo, cuando nuestras vidas están estancadas, cuando las puertas financieras no se abren o la salud parece desvanecerse, Dios deja de hablarnos a través de otros y decide tocarnos personalmente. El relato nos dice que Jesús puso sus dedos en los oídos del hombre. Detente un segundo y visualiza esa escena. No fue un toque superficial, fue una intrusión divina en la zona del bloqueo. Los dedos que moldearon el barro del Edén estaban ahora hurgando en el silencio de un ser humano quebrado. Este toque simboliza la identificación de Dios con nuestra limitación. Jesús no le tuvo asco a la enfermedad, ni se mantuvo a una distancia segura. Puso sus dedos donde dolía, donde el vacío era más profundo. Quizás hoy sientas que tu vida está llena de oídos tapados. Oyes el ruido del mundo, pero no oyes la voz de tu propósito. Oyes las críticas, pero no logras escuchar el susurro de la abundancia que te pertenece por herencia divina. Cuando Jesús toca tus oídos, está removiendo la cera del miedo, la costra del pasado y los tapones de las experiencias traumáticas que te convencieron de que el éxito no era para ti. Es un proceso íntimo, a veces incluso incómodo, porque nos obliga a confrontar el área de nuestra mayor debilidad frente a la mirada del Maestro. Pero el milagro no se detuvo ahí. Jesús escupió y tocó la lengua del hombre. Para la mentalidad moderna, esto puede parecer extraño, incluso repulsivo, pero en el contexto espiritual de aquel momento, era una transferencia de vida.
La saliva era considerada una extensión del aliento y la esencia de una persona. Al tocar la lengua del tartamudo con su propia esencia, Jesús estaba reclamando la autoridad sobre la comunicación de aquel hombre. Estaba diciendo: tu lengua ya no estará atada por la inseguridad. Ya no tropezarás con tus propias palabras de derrota. De ahora en adelante, lo que digas llevará el sello de mi autoridad. ¿Cuántas veces has intentado declarar tu prosperidad y las palabras se te han quedado trabadas en la garganta? ¿Cuántas veces has querido decir soy capaz, soy bendecido, soy sano, pero la realidad de tus circunstancias ha actuado como un lazo que aprieta tu lengua? Ese es el espíritu de la tartamudez espiritual. Es hablar con duda, es declarar con miedo, es pedir perdón por existir. Pero cuando el cielo toca tu lengua, el tartamudeo se acaba. La fluidez de la fe comienza a correr por tus venas. El toque de Jesús en tu lengua es la orden de que tus decretos tengan poder. Es el momento en que dejas de hablar de tus problemas y empiezas a hablarle a tus problemas sobre la grandeza de tu Dios. Este contacto físico nos enseña que el milagro no es una fórmula mágica distante. Es una transferencia de energía divina. Es Dios metiendo sus manos en el fango de tu situación económica, en el desorden de tus emociones, en la soledad de tu habitación. Él no tiene miedo de ensuciarse con tu realidad. Si te sientes sucio por tus errores o roto por tus fracasos, recuerda que son precisamente esos lugares los que Jesús desea tocar. Él busca el punto exacto de tu parálisis para inyectar la vida que solo el cielo posee. El toque en los oídos y en la lengua es la preparación necesaria. El canal debe ser limpiado antes de que la orden sea ejecutada. La infraestructura de tu milagro se está construyendo en este preciso instante, mientras permites que estas palabras calen hondo en tu espíritu y sientas que, más allá de este vídeo, hay una mano invisible trabajando en las áreas que tú ya habías dado por perdidas. Capítulo 3. El gemido del cielo y la mirada hacia la eternidad. Antes de que la palabra Effatá fuera pronunciada, ocurrió algo que a menudo pasamos por alto, pero que contiene el secreto de la verdadera intercesión. Jesús levantó la mirada al cielo y suspiró profundamente. Ese suspiro no fue de cansancio, ni de aburrimiento. En el griego original, la palabra sugiere un gemido profundo, una exhalación cargada de toda la angustia de la humanidad. Fue el sonido del Creador conectando con el dolor de su criatura. Fue el puente entre la limitación de la tierra y la expansión infinita del reino. Cuando Jesús mira al cielo, nos está enseñando de dónde viene nuestra verdadera ayuda. No viene de los bancos, no viene de los contactos políticos, no viene de la suerte. Viene del lugar donde no hay escasez, donde el tiempo no existe y donde la voluntad de Dios es ley absoluta. Ese gemido de Jesús representa el dolor que Él siente al vernos atados. Él no es indiferente a tu llanto nocturno cuando las deudas te quitan el sueño. Él no es ajeno a la presión en tu pecho cuando sientes que el tiempo se te acaba y tus sueños no se cumplen. Ese suspiro fue por ti. Fue por cada vez que te sentiste invisible, por cada vez que la injusticia te cerró el paso, por cada vez que gritaste en silencio buscando una salida. Ese suspiro del Mesías es la garantía de que tu dolor ha sido escuchado. Es el Espíritu Santo gimiendo por nosotros con gemidos indecibles cuando ya no tenemos fuerzas para orar. Es la conexión emocional de Dios con tu causa. A veces pensamos que para recibir un milagro debemos ser perfectos o estar en un estado de paz absoluta. Pero Jesús suspiró ante la miseria de un hombre que no podía ni siquiera pedir ayuda. Esto nos dice que tu necesidad es el imán que atrae la atención del cielo. Tu vulnerabilidad no es una debilidad. Es la invitación para que el poder de Dios se perfeccione en ti. El acto de mirar hacia arriba es un acto de soberanía.
Jesús no miró al hombre para ver si era digno. Miró al Padre para confirmar que el tiempo de la liberación había llegado. Y en ese suspiro se concentró toda la autoridad de la creación. Es como si la atmósfera se hubiera vuelto densa. Como si el viento se hubiera detenido por un instante para escuchar lo que estaba a punto de suceder. El cielo y la tierra se alinearon en ese suspiro. Toda la resistencia de las tinieblas, todos los demonios que querían mantener a ese hombre en silencio, todos los bloqueos generacionales que lo habían hecho sordo, empezaron a temblar. Ese mismo suspiro está activo hoy sobre tu vida. Hay una compasión divina que te rodea en este momento. Si te sientes agotado, si sientes que ya no puedes más con la carga de tu familia o de tu negocio, descansa en ese suspiro. Jesús ya tomó sobre sí la pesadez de tu situación. Él ya miró al Padre por ti. Él ya intercedió en los lugares celestiales para que el decreto de apertura sea liberado. No estás peleando esta batalla solo en la tierra. Tienes un abogado que suspira con la autoridad del universo a tu favor. Ese mirar al cielo es también una instrucción para nosotros. Deja de mirar la cuenta bancaria vacía. Deja de mirar el cuerpo enfermo. Deja de mirar el vacío que dejó quien se fue. Levanta la vista. Tu solución no está en el nivel del problema. Tu solución está en la frecuencia de lo alto. El suspiro de Jesús fue el preludio del estruendo que rompería las cadenas. Fue el silencio antes del trueno. Fue la señal de que el reino de Dios había invadido el territorio del enemigo. Prepárate, porque el suspiro ha terminado, la conexión se ha completado. Y la palabra que lo cambia todo está a punto de ser lanzada sobre tu destino con la fuerza de un rayo que parte la oscuridad en dos. Capítulo 4. El estruendo de una sola palabra, Effatá. El universo entero parece contener la respiración. Jesús, con los dedos aún frescos por el contacto con la humanidad herida, rompe el silencio con un grito que no nace de la garganta, sino del centro mismo de la autoridad divina. No es un susurro tímido, no es una petición al azar. Es un decreto. La palabra sale de sus labios como un rayo que atraviesa los siglos, Effatá. En arameo, la lengua del corazón, esta palabra significa mucho más que un simple ábrete. Es un comando imperativo que le ordena a la materia, a los átomos, a los nervios y al espíritu que abandonen su estado de rigidez y se rindan ante la voluntad del Creador. Es el sonido de la libertad rompiendo el cristal de la imposibilidad. Cuando el cielo dice Effatá, no hay candado en la tierra que pueda permanecer cerrado. Esta palabra es la llave maestra que desbloquea los destinos que fueron sellados por la tragedia. Imagina la vibración de esa voz resonando en los oídos sordos de aquel hombre. Fue un estruendo sagrado. En ese preciso instante, la sordera no solo fue sanada, fue aniquilada. El Effatá es la frecuencia original de la creación, la misma que dijo, sea la luz, y la oscuridad tuvo que retroceder. Hoy, esa misma palabra se lanza sobre tu vida. Se lanza sobre tus finanzas que han estado bloqueadas por años, sobre tu útero que ha sido declarado estéril, sobre tu mente que ha sido prisionera de la depresión. El Effatá de Dios es una orden judicial del Tribunal Supremo del Cielo que anula cualquier sentencia de escasez o de silencio que haya sido dictada contra ti. Este capítulo de la historia nos enseña que Dios no necesita largos discursos para cambiar tu realidad. Él solo necesita una palabra. Pero esa palabra debe encontrar un eco en tu fe. El hombre de la Decápolis no pudo decir amén, pero su cuerpo respondió a la orden. Sus canales auditivos, obstruidos por una vida de aislamiento, se expandieron. Los nervios que estaban muertos recibieron una descarga de vida eterna. El Effatá es el fin de la resistencia.
Es el momento en que el no del mundo se convierte en el sí de Dios. Es la apertura de los cielos sobre tu casa. Cuando escuchas esta palabra con el Espíritu, algo dentro de ti se rompe. Se rompe el miedo a avanzar. Se rompe la cadena generacional que te decía que nadie en tu familia llegaría lejos. Se rompe la venda que te impedía ver las oportunidades de oro que han estado frente a ti todo este tiempo. Effatá es el grito de guerra del reino de Dios contra el estancamiento. Es la orden de que lo que estaba retenido sea liberado de inmediato. No es para mañana, no es para el próximo año, el de Effatá es un presente continuo. Una apertura que empieza ahora y no se detiene. Es el sonido de las puertas de bronce siendo hechas pedazos y los cerrojos de hierro siendo arrancados. Si te sientes atrapado en un callejón sin salida, escucha el eco de la voz de Jesús sobre tu situación. Él no está analizando tu problema, Él está ordenando la solución. Él no está negociando con tu enfermedad. Él le está ordenando que se abra el camino para la salud total. Este es el poder de una orden del cielo, no requiere permiso, solo requiere obediencia. Y la creación entera obedece cuando el Maestro pronuncia el decreto de apertura. Capítulo 5. El despertar del mundo sonoro y la liberación de la lengua. Lo primero que aquel hombre escuchó no fue el ruido de la multitud, sino el latido del corazón de Dios. Al instante, se abrieron sus oídos. Intenta visualizar el choque sensorial de ese momento. El mundo, que hasta hace un segundo era una película muda y gris, se llenó de una sinfonía de colores auditivos. El canto de los pájaros, el susurro del viento entre los olivos, el sonido de su propia respiración. Pero el milagro fue doble, no solo se abrieron sus oídos, sino que se desató la ligadura de su lengua. La tartamudez, ese nudo invisible que impedía que sus pensamientos se convirtieran en declaraciones, se disolvió como la sal en el agua. El texto dice que hablaba bien. No hablaba con dificultad, no hablaba con duda, hablaba con la claridad de quien ha sido tocado por la perfección. Esta liberación de la lengua es fundamental para entender tu proceso de prosperidad. La mayoría de nosotros estamos atados de lengua no porque no podamos hablar, sino porque hablamos mal. Hablamos de carencia, hablamos de enfermedad, hablamos de lo difícil que está la vida. Nuestras palabras son los nudos que atan nuestras manos. Pero cuando el Effatá toca tu boca, tu vocabulario cambia. Dejas de ser un narrador de tus tragedias para convertirte en un profeta de tu futuro. El hombre que antes solo emitía sonidos guturales ahora podía articular alabanzas, podía contar su historia, podía negociar, podía amar a través de la palabra. Su identidad cambió en un segundo, pasó de ser el sordo tartamudo a ser el hombre que habla con claridad. La apertura de los oídos es para que recibas la instrucción divina. Pero la liberación de la lengua es para que conquistes tu territorio. Muchos tienen el oído abierto a las promesas de Dios, pero su lengua sigue atada por el pesimismo. El milagro completo ocurre cuando lo que oyes en el Espíritu se manifiesta en lo que hablas en la tierra. Cuando tus oídos se abren a la frecuencia de la abundancia, tu lengua debe empezar a declarar esa abundancia incluso antes de verla. La ligadura que se rompió en aquel hombre es la misma que hoy se rompe en ti. Se rompe el nudo de la timidez, se rompe el lazo de la vergüenza, se rompe la incapacidad de pedir lo que te corresponde por derecho de hijo. Imagina la alegría de poder decir por primera vez, te amo y que se entienda perfectamente. Imagina poder dar gracias sin que el sonido se pierda en un balbuceo confuso. Esa es la fluidez que Dios quiere para tu vida. Él quiere que tu comunicación con el mundo sea clara, que tus proyectos sean comprendidos, que tu voz tenga peso en las decisiones importantes.
La apertura de los sentidos es el despertar a una nueva dimensión de existencia. Ya no eres un espectador pasivo del mundo, ahora eres un participante activo. El mundo sonoro te da información, y tu lengua liberada te da autoridad. Este es el equilibrio del milagro, recibir del cielo para manifestar en la tierra. Tus oídos y tu lengua son ahora canales limpios por donde fluye la gloria de Dios. Capítulo 6. El secreto de la Decápolis y el fuego de un testimonio imparable. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más y más lo publicaban. Este es un fenómeno fascinante. ¿Por qué pedir silencio ante un milagro tan evidente? Tal vez porque Jesús quería que el milagro hablara por sí mismo. O tal vez porque sabía que un fuego tan intenso no se puede ocultar bajo una mesa. La Decápolis, una región de 10 ciudades paganas, fue sacudida por el testimonio de un solo hombre. No necesitaron un sermón teológico complejo. Solo necesitaron ver al hombre que antes se escondía en las sombras ahora hablando con elocuencia y escuchando, hasta el más mínimo susurro. El milagro se convirtió en un motor de fe que encendió a toda una región. Cuando Dios hace un effatar en tu vida, no importa cuánto intentes ser discreto, la bendición te delatará. Tu rostro cambiará, tu forma de caminar tendrá una nueva seguridad. Y la prosperidad que empezará a brotar de tus manos será tan evidente que los demás preguntarán, ¿qué ha pasado con él? Tu testimonio no es solo para tu disfrute personal, es una herramienta de evangelización y de impacto social. El hombre de la Decápolis se convirtió en un monumento vivo al poder de Dios. Donde antes había lástima, ahora había asombro. Donde antes había indiferencia, ahora había una multitud glorificando al Dios de Israel. La gente decía, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta es la conclusión a la que el mundo llegará cuando vea tu transformación. No dirán que tuviste suerte, no dirán que fue por tu esfuerzo humano, dirán que Dios lo ha hecho todo bien en ti. Tu vida será la prueba irrefutable de que el cielo todavía da órdenes hoy. El effatá que recibes en la intimidad de tu fe se proyecta en la esfera pública de tus resultados. Aquel hombre no tuvo que convencer a nadie con argumentos. Su sola presencia con los oídos abiertos y la lengua libre era el argumento más poderoso. Este capítulo nos enseña que el milagro tiene un propósito expansivo. Dios te bendice para que seas una señal. Te abre los caminos para que otros vean que hay un Dios que rompe cadenas. Te prospera para que seas un canal de bendición para tu comunidad. El fuego del testimonio es imparable porque nace de una experiencia personal con el Maestro. Nadie puede quitarte lo que has vivido. Nadie puede decirte que el effatá es un mito cuando tus oídos están escuchando la música de la vida y tu lengua está declarando la victoria. Prepárate, porque tu historia está a punto de salir del anonimato. La orden del cielo que se ejecutó en ti será la mecha que encienda la fe en tu familia, en tu ciudad y en todos aquellos que te dieron por perdido. El silencio se acabó, es hora de que el mundo escuche lo que Dios ha hecho contigo. Capítulo 7. El corazón abierto y la sintonía con lo invisible. El milagro del effatá no termina en los oídos físicos ni en la lengua de carne. Su alcance más profundo se encuentra en la cámara secreta del corazón humano. Existe una sordera mucho más peligrosa que la biográfica, y es la sordera del espíritu. Es esa condición en la que, aunque escuchamos los sonidos del mundo, somos incapaces de percibir las frecuencias del propósito divino. Vivimos en una sociedad que nos aturde con ruido, el ruido de las deudas, el ruido de las redes sociales, el ruido de las expectativas ajenas. En medio de ese caos, el corazón se cierra como una ostra para protegerse del dolor. Y en ese proceso de autoprotección,
también se cierra a la bendición. El Efatá que Jesús pronuncia hoy sobre ti es una orden para que tu corazón deje de estar a la defensiva y comience a estar en sintonía con lo invisible. Cuando tu corazón se abre, tu percepción de la realidad cambia drásticamente. Ya no ves obstáculos, ves oportunidades de crecimiento. Ya no ves enemigos, ves maestros que prueban tu paciencia. Ya no ves escasez, ves un campo fértil esperando la semilla de tu fe. Esta apertura es lo que los antiguos llamaban la iluminación del entendimiento. Es como si se encendiera una lámpara en una habitación que ha estado a oscuras durante décadas. De repente, entiendes por qué tuviste que pasar por ciertas pruebas. Comprendes que cada silencio de Dios no era un abandono, sino una preparación. El Efatá en el corazón es el fin de la confusión mental. Es la claridad absoluta de saber quién eres y hacia dónde vas. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras caminando en círculos, repitiendo los mismos errores y atrayendo a las mismas personas que te lastiman? Eso sucede porque hay una parte de tu interior que sigue cerrada, bloqueada por traumas del pasado que no has permitido que el Maestro toque. Pero hoy, la orden del cielo atraviesa esas capas de dolor. El Efatá de hoy es para que vuelvas a confiar, para que vuelvas a creer que lo bueno es posible para ti. Abrir el corazón significa desaprender el miedo. Significa dejar de escuchar la voz de tu ego que te dice que no eres suficiente, y empezar a escuchar la voz de tu espíritu que te susurra que eres un heredero del universo. Esta sintonía con lo invisible te permite escuchar cosas que otros ignoran. Escuchas el momento exacto en que debes hacer una inversión, escuchas la palabra de consuelo que alguien necesita, escuchas la guía interna que te dice, este es el camino. Camina por él. El hombre sanado por Jesús no solo empezó a escuchar los sonidos de la naturaleza, empezó a escuchar la música de la creación que siempre había estado ahí, pero que él no podía percibir. Del mismo modo, el mundo está lleno de bendiciones que están sonando ahora mismo. Pero si tu corazón está cerrado, pasarán de largo. El Efatá es tu sintonizador espiritual. Es el ajuste de frecuencia que necesitas para dejar de vibrar en el miedo y empezar a vibrar en el amor y la abundancia. Siente como en este momento, esa orden divina rompe la costra de amargura que rodeaba tus sentimientos. Respira profundamente y deja que el aire del espíritu llene los pulmones de tu alma. Estás siendo abierto a una dimensión de paz que sobrepasa todo entendimiento. Capítulo 8. Rompiendo los sellos de la escasez y las cadenas del pasado. Entramos ahora en un terreno de batalla espiritual, porque el Efatá es también una orden de liberación contra las prisiones de la escasez. Muchos de nosotros arrastramos cadenas que no son nuestras, son silencios heredados, tartamudeos financieros que vienen de nuestros antepasados. Quizás en tu familia siempre se habló del apretarse el cinturón, de que el dinero es sucio o de que nacimos para ser pobres. Esas palabras son sellos que cerraron tus puertas antes de que pudieras cruzarlas. Son maldiciones de silencio que te impiden declarar tu derecho a la prosperidad. Pero cuando el león de la tribu de Judá ruge Efatá, esos sellos se rompen en 1000 pedazos. No hay herencia de miseria que soporte el peso de una orden del cielo. La escasez es una forma de sordera. Nos impide oír el fluir del río de la abundancia divina que nunca se agota. La escasez nos hace enfocarnos en la gota que falta, en lugar de mirar el océano que nos rodea. El Efatá financiero es la apertura de los canales de provisión que han estado obstruidos por el miedo, por la mala administración o por ataques espirituales que han querido robarte tu paz. Cuando Jesús puso sus dedos en los oídos del sordo, estaba removiendo la obstrucción. Hoy, sus dedos tocan tus cuentas bancarias, tus negocios, tus ideas creativas.
Él está removiendo la obstrucción de la duda y la parálisis. Te está ordenando que te abras a recibir, porque la mayor tragedia no es que no haya bendición, sino que no estemos abiertos para recogerla. Imagina que tu vida es una casa con todas las ventanas y puertas selladas con tablas. Por fuera puede haber un sol radiante, pero dentro solo hay moho y oscuridad. El Gefatad es el sonido de las tablas siendo arrancadas por una mano poderosa. Es la luz entrando de golpe, purificando cada rincón. Romper las cadenas del pasado significa dejar de definirte por lo que te faltó en la infancia o por los fracasos de tus padres. Eres una criatura nueva bajo una orden nueva. El decreto de apertura que hoy cae sobre ti anula cualquier acta de embargo espiritual sobre tu destino. Si se te cerró una puerta en el pasado, fue para que no te quedaras en un lugar que era demasiado pequeño para el gigante que hay en ti. Pero ahora, las puertas que se abren son de dimensiones celestiales. Escucha bien, tu lengua es la llave. Una vez que el Gefatad ha desatado tu lengua, tienes la responsabilidad de no volver a usarla para maldecir tu futuro. No uses tu lengua liberada para hablar de deudas, úsala para llamar a la provisión. No la uses para hablar de soledad, úsala para agradecer por las conexiones divinas que están en camino. El milagro de la Decápolis fue un milagro de comunicación. El hombre pudo por fin pedir lo que necesitaba y agradecer lo que recibió. Ese es el circuito de la prosperidad. Recibes la orden de apertura, tus sentidos se activan para ver la oportunidad, y tu lengua la reclama en el nombre que es sobre todo nombre. Las cadenas están cayendo ahora. El metal pesado del pasado se convierte en polvo ante la vibración de la voz de Dios. Eres libre para prosperar. Libre para crecer y libre para dejar un legado de abundancia a los que vienen detrás de ti. Capítulo 9. La vida bajo un cielo abierto, el estado de gracia permanente. Llegamos a la comprensión de que el Gefatad no es un evento aislado que ocurre una vez y luego se olvida. Es una invitación a vivir en un estado de cielo abierto. ¿Qué significa esto? Significa caminar con la certeza de que no hay separación entre tú y la fuente de toda vida. Cuando el hombre de la historia fue sanado, su mundo no volvió a ser el mismo. Él se convirtió en un habitante de la luz. Vivir en Gefatad es mantener los oídos atentos a la voz de Dios cada mañana y la lengua lista para bendecir en cada situación. Es una postura ante la vida, la postura de la receptividad constante. A menudo, recibimos un milagro y, con el tiempo, permitimos que el polvo de la rutina vuelva a tapar nuestros oídos. Nos dejamos ganar por el cinismo o por la queja. Pero la orden del cielo es que permanezcas abierto. Un cielo abierto significa que tus oraciones no tienen obstáculos, que hay una escalera de ángeles subiendo y bajando con respuestas para tus necesidades. No tienes que gritar para ser escuchado, porque estás bajo la mirada constante del Padre. Este estado de gracia permanente se cultiva a través de la gratitud. La gratitud es el mantenimiento del Gefatad. Cada vez que dices gracias, estás aceitando los goznes de las puertas que Dios abrió para ti, asegurándote de que nunca vuelvan a chirriar ni a cerrarse. Vivir bajo un cielo abierto también implica una responsabilidad, la de ser un Gefatad para otros. Ahora que tus oídos escuchan el dolor del prójimo y tu lengua puede hablar palabras de vida, estás llamado a ser un liberador. Hay personas a tu alrededor que todavía viven en el silencio, que están atrapadas en sus propias cárceles de tartamudez y miedo. Tu testimonio, tu prosperidad y tu paz son la prueba de que el cielo está operativo. Cuando caminas en este estado de apertura, te conviertes en una zona de milagros ambulante. Donde quiera que vayas, la atmósfera cambia. La gente siente que hay algo diferente en ti, una claridad,
una fluidez, una conexión que no es de este mundo. Eso es el aroma del Efata. Este es el clímax de tu transformación. Estás dejando atrás la identidad del limitado para abrazar la identidad del ilimitado. Ya no eres el que mendiga una migaja de atención. Eres el que se sienta a la mesa del rey con los oídos abiertos a sus secretos y la lengua preparada para gobernar. El Efata ha penetrado hasta la médula de tus huesos. Siente la vibración de esa palabra recorriendo tu columna vertebral, alineando tu energía, sanando tus células, expandiendo tu mente. No hay vuelta atrás. El silencio se ha roto para siempre. La música de las esferas celestiales es ahora el telón de fondo de tu existencia. Estás listo para el capítulo final, donde el decreto se sella y tu nueva vida comienza oficialmente. Mantente en esta frecuencia, porque lo que viene a continuación es la confirmación total de que el cielo ha tomado el control de tu destino. Capítulo 10. La manifestación del reino y el comienzo de tu nueva historia. Has recorrido un camino profundo, desde el silencio asfixiante hasta el estruendo libertador de una sola palabra divina. Pero el Efata no es solo un eco del pasado en las tierras de la Decápolis. Es una realidad vibrante que se manifiesta aquí y ahora, en el tejido mismo de tu existencia. Este capítulo final no se trata de lo que Jesús hizo hace 2000 años, sino de lo que esa orden del cielo está provocando en tu presente. Al abrirse tus oídos y desatarse tu lengua, lo que ocurre es una alineación total con el reino de Dios. Ya no eres una víctima de las circunstancias, sino un embajador de lo eterno en la tierra. La manifestación de este milagro se traduce en una vida de coherencia, donde tus acciones, tus palabras y tus pensamientos fluyen en una misma dirección, la dirección de tu propósito más elevado. La verdadera manifestación del Efata se ve en la claridad con la que ahora enfrentas los desafíos. Antes, un problema financiero era un muro infranqueable que te dejaba mudo de miedo. Hoy, es simplemente una puerta que aún no ha escuchado la orden de abrirse. Antes, una enfermedad era una sentencia de silencio. Hoy, es la oportunidad para que el toque de Dios se haga visible. Has entrado en la dimensión de la facilidad divina. No significa que no habrá batallas, sino que las pelearás con la certeza de que el cielo ya dictó la sentencia a tu favor. La fluidez que sentiste en tu lengua es ahora la fluidez de tu vida, los contactos correctos aparecen, las ideas creativas fluyen sin esfuerzo. Y la paz que antes te era esquiva ahora es tu compañera constante de camino. Este es el momento de escribir tu nueva historia. El hombre de la Decápolis dejó de ser el sordo para ser el testigo. Tú dejas de ser el quebrado, el solo o el derrotado, para convertirte en el monumento vivo de la apertura celestial. Cada paso que desde ahora en adelante debe estar marcado por esta conciencia. Camina como alguien que escucha la voz de Dios. Habla como alguien que sabe que sus palabras tienen el poder de crear mundos. No permitas que el ruido del mundo vuelva a intentar tapar lo que el Maestro ha destapado. Tu nueva historia no tiene límites, porque el que pronunció la palabra es infinito. El Efata ha borrado el punto final que el enemigo quiso poner en tu vida y lo ha convertido en un punto y seguido, abriendo capítulos de gloria, de abundancia y de un amor que nunca imaginaste. La orden ha sido dada. Los cielos están abiertos. Tu boca está desatada. Tu corazón está en sintonía. Ya no hay vuelta atrás al calabozo del silencio. El mundo está esperando escuchar tu verdadera voz, esa que estuvo guardada por tanto tiempo. Es hora de brillar, de hablar, de oír y de vivir plenamente. El Efata es tu nueva naturaleza. Respira la libertad, abraza tu herencia y camina con la frente en alto, porque el cielo ha hablado y la tierra no tiene más remedio que obedecer.
Tu milagro no es solo para hoy, es para siempre. La orden está ejecutada. Tu vida es, desde este instante, un territorio de puertas abiertas. Si has llegado hasta este punto del vídeo, es porque has sentido el peso de esa orden divina en tu propio espíritu. El Effatá no fue solo para un hombre en la Biblia. Fue una palabra lanzada a la eternidad para alcanzarte a ti en este preciso momento. Siente esa vibración, acepta esa apertura y no permitas que esta semilla se pierda en el ruido del día a día. Hoy, las cadenas se han roto, y el silencio ha terminado para ti. Si crees en el poder de esta palabra y sientes que hoy algo se ha abierto en tu vida, te invito a sellar este momento con una acción de fe. Comenta ahora mismo la palabra Effatá abajo. Al escribirla, estás haciendo una declaración pública de que tus oídos están abiertos y tu lengua está libre para la bendición. Cuéntanos qué puerta necesitas que se abra hoy, y unámonos en esa frecuencia de fe. Suscríbete a este canal si quieres seguir alimentando tu espíritu con mensajes que desafían la lógica humana y activan el poder del cielo. No dejes que tu alma vuelva a quedarse sorda, mantente conectado a esta fuente de luz. Dale like a este vídeo para que esta orden de apertura llegue a miles de personas más que, al igual que tú, están atrapadas en el silencio y necesitan escuchar que hay una salida. Recuerda, no es solo una palabra, es una orden del cielo sobre tu destino. Camina hoy con los oídos atentos y la voz valiente. Tu tiempo de apertura ha llegado.